Hola Riders, bienvenidos a un nuevo episodio de Ace Machines. Les saluda JP y les doy la bienvenida a otro capítulo de nuestro podcast. Hoy hablaremos acerca de la historia de las prendas de cuero, específicamente acerca de la chaqueta o chamarra de motociclismo. Exactamente, JP. La chaqueta de moto es mucho más que una simple prenda de vestir. Ella es un símbolo de libertad, de aventura y rebeldía. Pero, ¿cómo llegó a ser lo que es hoy en día? Si usted lo quiere saber, pues venga, conéctese en este podcast en el cual le contaré por qué evolucionó la chaqueta como hoy la conocemos y es esa prenda tan importante cada vez que usted se sube a su motocicleta. Entonces, vamos, quédense todos, vamos a averiguar qué fue lo que pasó. Bueno, para eso tenemos que viajar en el pasado. La evidencia más antigua del uso del cuero se remonta a los tiempos prehistóricos. Esto tiene su razón de ser. Los seres humanos primitivos utilizaban las pieles de los animales que cazaban para vestirse y protegerse. También descubrieron que el cuero se podía endurecer secándose al fuego y logrando así una mayor resistencia a golpes y laceraciones para protegerse de los depredadores. Las evidencias arqueológicas más antiguas del uso del cuero datan aproximadamente del 5000 antes de la era moderna, en el Neolítico para ser más exactos. Se han encontrado restos de herramientas de hueso y piedras utilizadas para curtir y trabajar el cuero en yacimientos de Europa y Oriente Medio. Sí, Eric, pues es importante resaltar que la información disponible que tenemos de esta época prehistórica se basa en los hallazgos de herramientas usadas para trabajar el cuero, las marcas de costura y los trozos de hueso de los animalitos que quedaban pues ahí. Obviamente el cuero, al ser un material orgánico, se degrada mucho más rápido y pues no ha sido fácil recuperar un gran volumen de ejemplares. Tenemos dos civilizaciones de las cuales tenemos ya representaciones artísticas. La primera, o quienes vieron por primera vez su potencial uso, fueron los egipcios. Ellos empezaron a hacer bolsos y sandalias. Y luego ya llegan los griegos y los romanos. Ellos ya empiezan a darle un verdadero valor a este material y le dan usos para crear elementos de protección. Lo primero de lo que se tiene registro son las armaduras militares, pues se dieron cuenta que al unir varias capas, eso le da una mayor resistencia a la perforación y los impactos y además era mucho más liviano que utilizar armaduras de otras cosas como por ejemplo el metal, cosa que sí sucede después en la Edad Media. Y esto es muy importante porque ya hay una revolución en el término del uso de este tipo de textiles, pues ya les mejoraba completamente su desempeño en el campo de batalla al hacerlos mucho más resistentes a los ataques y ser mucho más cómodo para el uso. Bueno, JP, a mí me encantan las clases de historia. Acabamos de tener una magnífica clase de historia de la humanidad. Ahora pues, durante el desarrollo de las culturas de la antigüedad, pasando por la Edad Media, Renacimiento, hasta la Revolución Industrial, el cuero ha sido fundamental y esos materiales nos han acompañado en nuestra especie humana para protegernos prácticamente. Luego de este pequeño contexto histórico, entremos pues en materia. Hablemos de motos. Bueno, los motores antiguos tenían una particularidad y es que salpicaban aceite caliente de lo loco. Los pilotos terminaban las carreras llenos de aceite. Esto, sumado a las condiciones climáticas y el estado de la inexistente malla vial de ese entonces, hacía que montar una motocicleta no fuera una tarea para cualquier persona que quisiera cuidar su atuendo. Muy diferente a lo que pasaba en la Fórmula 1, la cual se convirtió en un deporte de élites. Aquí les cuento algo así dentro de las primeras motocicletas que van a surgir a finales del siglo XIX y a principios del XX. Y es que la mayoría de los motores de 2 y de 4 tiempos carecían de un sistema de lubricación cerrado, lo que provocaba en parte que el aceite escapara y salpicara al piloto durante la conducción. De allí se derivaron muchos accidentes.
entre los que podemos encontrar la ignición de varios de los pilotos en carreras y que pues el derramamiento de aceite a lo largo de las carreteras pues produjera muchos accidentes. Ya en la década de 1920 empiezan a aparecer las primeras chaquetas de moto diseñadas específicamente para ese propósito. Estas eran de cuero grueso y algunas las personas las reforzaban con coderas y rodilleras. Sin embargo, todavía eran muy rudimentarias, el cuero no estaba muy tratado y no ofrecían mucha protección contra algunos de los elementos del camino. Además, eran bastante largas, su longitud llegaba hasta las rodillas, porque su diseño se inspiraba en los abrigos utilizados por el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Luego, esta gente empezó a darse cuenta que esto era completamente impráctico, porque podían enredarse con la llanta trasera de la motocicleta y pues obviamente los jalaba y causaba accidentes. Entonces, la primera modificación que se le hizo a la chaqueta, ¿cuál fue? Recortarla hasta la cintura. A finales de los 20 y exactamente en 1928 aparece nuestra estrella de hoy, sí señor, mi favorita, la Schott Perfecto. Esta es la primera chaqueta exclusivamente diseñada para los motociclistas. Cada pieza de esta prenda tiene una función y ha sido, creería yo, hasta el día de hoy el diseño más replicado y funcional que existe. Y es que de verdad, brother, este man se la craneó todita para las motos. Oye Juan, qué interesante. Venga, le cuento un poco más de la historia de esta marca. Posterior a la aparición del Ford Modelo T en 1913, estos locos rusos comienzan a viajar por Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Las primeras creaciones de estos abrigos de piel eran una novedad en Estados Unidos y la venta en esa época era una venta puerta a puerta. Ahora imagínense, con la dimensión que tiene Estados Unidos, esto era una labor titánica. Ahora, ellos van a dar el clavo, el punto en el clavo, como decimos nosotros, y es que el pequeño detalle que los diferenciaría del resto de marcas es que ellos serían los primeros en ponerle una cremallera a las prendas. Y esto, cambiar el imaginario de las prendas. Esto no fue una tarea fácil. Y es que eso logró primero la aceptación del público y que se masificara esa chamarra o chaqueta de cuero de una manera mucho más rápida, ya que era mucho más práctica que utilizar correas o botones, porque eso era muy complicado en esa época. Oiga, yo no sé, pero es que a mí el olor del cuero nuevo me encanta. Entonces, siguiendo con nuestro tema, el nombre de esta chaqueta Perfecto se origina porque la persona que diseña las chaquetas, el señor Irving Schott, piensa que no va a tener éxito si le pone su nombre. Había muchos prejuicios raciales y pues al ser hijo de un inmigrante ruso, piensa que no va a tener éxito su diseño. Entonces el man le encantaban estos habanos que se hacían en Cuba, cuyo nombre recibían el nombre de habanos perfecto, y pues le pone así a su chaqueta. Entonces los años siguientes se instaura su primer punto de venta en Long Island junto al concesionario de Harley Davidson. Y ahí esta vaina pues se vuelve un éxito. ¿Qué pasa? Empieza a aumentar la tensión en el extranjero y la Fuerza Aérea le dice a este man: va a totear una guerra, usted tiene que empezar a hacernos chaquetas, abrigos y lo que se le ocurra para proteger a nuestro ejército. Eso fue básicamente lo que pasó con Schott y con varias de las empresas estadounidenses del momento. Entonces este man se cranea la chaqueta Bomber, sí, la que usted conoce, la que está inspirada en, por ejemplo, marcas como las Alpha Industries. Estas servirían y protegerían a los soldados estadounidenses mientras luchaban por la libertad en el aire sobre Europa y el Atlántico. En cubierta, los militares pues ya se protegerían del frío con otra chaqueta de este man, se llama el chaquetón naval de lana Melton, y eran chaquetas que eran bastante resistentes y cálidas. Ya luego de esto, pues este man se vuelve una insignia para el ejército de Estados Unidos y seguiría haciendo chaquetas durante los próximos 60 años. En los años siguientes a la guerra, el motociclismo entonces es asociado por las clases altas como una práctica que no es muy prestigiosa. Y de pronto llega alguien que lo cambia todo.
el bad boy por excelencia, el señor Marlon Brando, joven, apuesto, y saca una película que en su época pues este man no era tan conocido, que se llama The Wild One. Este man se convierte en el ícono para una generación hijos de personas que estuvieron en la guerra, que muchos crecieron sin padres, que tuvieron infancias traumáticas y empiezan a resolver sus traumas posguerra con motos y rock and roll. Un dato curioso que no se sabe hasta el día de hoy es si realmente la chaqueta que utiliza Marlon Brando es una shot perfecto. En algunos blogs, Gale, el nieto y actual propietario de Shot, dice que bajo su entendimiento lo más probable es que hayan hecho modificaciones a la chaqueta que usan el man en la película. Sin embargo, cuando usted busca una marca que existió por allá en los 50 llamada Durable en Estados Unidos, encuentra que la chaqueta es muy parecida. ¿Será? ¿No será? Imposible saberlo porque esa chaqueta nadie tiene ni la más mínima idea de dónde está. Los años siguientes, estrellas como James Dean o John Travolta también se van a unir a este movimiento y van a empezar a utilizarlas no para grabar películas, sino para ponerse y salir a la calle. Bueno, JP, póngale cuidado. El problema aquí es que paradójicamente eso reduciría las ventas de la compañía y de otras casas productoras de modelos similares, ya que en Estados Unidos sería prohibida, al igual que el filme The Wild One en Inglaterra sería prohibido. Eso tiene una razón muy conectada con lo que los ingleses le tenían pavor al desafío de la autoridad. Cosa que en Estados Unidos ya estaban pasando por los diferentes grupos que se estaban gestando y pues bueno, los ingleses no podían permitir eso porque si hay una sociedad conservadora hasta ese momento era la sociedad de los británicos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué sería prohibido? Es que toda esta indumentaria, todos esos accesorios serían asociados a la rebeldía y al anarquismo. Ahora, al otro lado del charco, en el Reino Unido, sería acogida por un selecto grupo de muchachos. Y lo digo selecto en tono de burla porque pues eran los que no encajaban en la sociedad de en ese entonces y que venían en ese proceso de construcción social más llamado después de los eduardianos, de la era eduardiana, que se hacían llamar los Teddy Boys. Y esa va a ser la acogida de los rockers o los calf raisers en Inglaterra. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Es que principalmente esta pieza sería confeccionada por una empresa legendaria hasta el día de hoy, que es Lewis Leathers, fundada en el año de 1892 en Londres, y sería el productor principal para el Reino Unido de esta prenda. ¿Le suena ese nombre de Lewis Leathers en otros aspectos? Pues claro, es que estos van a ser los Leather Boys, y esto se popularizaría, sería en masas entre estos muchachos que andaban en sus motocicletas, que eran conocidos como los Cafe Racers, los Stone Ups, los Rockers. Algo curioso es que la materia prima más utilizada desde los años 1900 hasta 1950 en el Reino Unido sería la piel equina. Sí, me escuchó bien, los caballos. ¿Por qué? Por la disponibilidad y los acabados posteriores al proceso de la curtiembre. Una lástima. Ya en la década de los 70s y 80s tiene origen el punk, papá, y este nace en las calles de Inglaterra. Es un movimiento muy exitoso entre los jóvenes que querían expresar individualidad a través de la cultura del DIY o el do it yourself. Viene de una diseñadora, se llama Vivienne Westwood, y su esposo Malcolm McLaren. Para los que no sepan, estos manes son quienes hacen a los Sex Pistols. Estrategia de marketing, unos dicen, otros puristas del punk dicen que no, pero igual a ellos les debemos mucho porque generaron una tendencia importante en el mundo de la moda. Marcaron una generación que popularizaría el diseño biker hasta los Estados Unidos. En el underground, por allá en un club donde se tocaba punk, donde tocaron Iggy Pop, los Ramones, Joan Jett, entre muchos otros. ¿Sabe cómo se llama? En cuanto a las motocicletas, el primer piloto, bueno, me atrevo a decir que uno de los primeros pilotos en adoptar el monotraje de cuero fue el gran,
el magnánimo, el grandísimo Geoff Duke, junto a Frank Barker, el cual era un diseñador local de las Islas Británicas, el cual se encargó de confeccionar absolutamente todas las piezas que serían destinadas para que él corriera. Varias de las anotaciones hechas por Duke indican que el punto que quiso experimentar era amarrar con una cinta para lograr un ajuste perfecto y hacerlo mucho más aerodinámico. Según Duke, con esto logró mejorar primero sus tiempos en carrera y aumentar la velocidad que podía alcanzar en su Norton. Ahora, muchos de los trajes construidos para este grandísimo corredor fueron reforzados en los sitios donde era más probable que se golpeara durante un accidente, es decir, los codos, los hombros, cadera y espalda. Desde cierta perspectiva histórica se puede hablar que es el origen de las protecciones removibles que encontramos el día de hoy. Pero bueno, ¿quién es Geoff Duke? Quiero ampliar esto y aprovechar este espacio para hablar de el piloto británico de motociclismo por excelencia, damas y caballeros. Ganó 6 campeonatos mundiales de motociclismo de velocidad entre 1951 y 1959, convirtiéndose en una leyenda. Y bueno, fue de los primeros en usar este tipo de trajes de cuero que les permitían esa aerodinámica y les permitía un mejor rendimiento en las carreras. Ahora va a haber otra figura clave un poquito más atrás, y es una persona que utilizó la indumentaria muy parecida a lo que haría Geoff Duke durante los 50. Se trataba de Homobo Teni, apodado el Diablo Negro. Teni fue un destacado piloto de carreras italiano que compitió para Moto Guzzi entre 1933 y 1948, acumulando un total de 47 victorias. Sí, los italianos eran los que dominaban durante esta época. En 1937, Teni se convirtió en el primer italiano en ganar el Tourist Trophy de la Isla de Man en la categoría de 250 centímetros cúbicos. Sus anotaciones sobre experimentar amarrado su traje de cuero con una cinta para lograr un ajuste más aerodinámico fueron pioneras para buscar las mejoras de la indumentaria y aumentar el rendimiento. Lastimosamente, Teni murió en 1948 a la edad de 42 años durante una práctica del Gran Premio de Berna. Puso en evidencia la necesidad de seguir innovando en materiales y diseños más seguros para lograr mayores velocidades, y además de eso pues nos dejó un legado que inspiró a los fabricantes como Deniz a desarrollar protecciones rígidas integradas en las chaquetas para reforzar esas zonas propensas a impactos. Entre los 70s y los 80s, pero a manera más profesional motociclista, se populariza el uso de los monotrajes. Entonces empiezan a aparecer compuestos rígidos, principalmente en 1984 y 1977, por dos diseñadores, los dos llamados Tom, y en las zonas de impacto le metían una vaina que se llamaba composite. ¿Por qué le decían así? Porque a mí como fabricante no me interesa que usted sepa qué elemento utilizo, entonces yo pongo compuesto. Esto estaba hecho de un exterior rígido que absorbía los impactos y un material suave interno que disipa la energía restante, muy parecido a los cascos que hablamos la vez pasada. El primer protector lumbar fue creado por Mark Sadler. Este man era diseñador para la casa italiana Diniz y lo creó a pedido de un piloto de motos en esa época que se llamaba Barry Sheen. Con ellos ya vendrían innovando en tecnología textil, añadiendo elásticos en las zonas de mayor distensibilidad, en la parte de atrás, en los brazos, en los hombros, en los codos, para darles mucha más comodidad durante las carreras. Otro de los implementos que se utilizaría serían los protectores de rodillas o los sliders. Si le cuento, hubo por allá un piloto que por esa época fue el que se inventó el agachar, el acostar, el tocar rodilla en las carreras de motocicleta. Sin embargo, vamos a hablar de eso después, pero le doy un tip. Si sabía
que los primeros sliders los hacían con cartones que recortaban los mismos pilotos de cajas, de los empaques de leche, de lo que se encontraran. Imagínense. Bueno, Juanito, el cuero sigue siendo uno de los materiales más utilizados en la fabricación de chaquetas y trajes de motociclismo debido a varios factores: al desgaste, al impacto y a la abrasión, y según un estudio de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas, la MIC, por sus siglas en inglés, alrededor de los 65% de chaquetas para motocicletas del mercado estadounidense, no más del estadounidense, están hechas total o parcialmente de cuero. Las principales organizaciones que establecen estándares de seguridad para la indumentaria del motociclismo son las siguientes. Tome nota: la DOT, la Department of Transportation de los Estados Unidos, la cual establece requisitos de resistencia al impacto, abrasión y la inflamabilidad. Le sigue la ECE, Economic Commission for Europe. Ellos trabajan bajo las normas 2205 y 2206, las cuales regulan los requisitos de seguridad para chaquetas y pantalones de motociclismo en Europa. Por último tenemos la Snell Memorial Foundation, y esta es una organización bien interesante que mencionamos en capítulos anteriores, la cual, sin ánimo de lucro, certifica cascos y otros equipos de protección para motociclistas. Como ya se está volviendo costumbre, desde el equipo de Ace Machines queremos hacer énfasis en la protección para los pilotos, para nuestros oyentes. El cuidado de nuestro cuerpo se remonta hasta la prehistoria. Es por eso que los invitamos a seguir disfrutando de los motores y las dos ruedas con mucha seguridad. Sin ser más por hoy, de parte de Eric y mía, les deseamos buenas rutas y nos vemos en una próxima Riders.